8:22 de la mañana. Seguimos conversando sobre este tema que no resulta claro, pero que sí ha generado, circunstancias o consecuencias bastante concretas. Las razones son gaseosas, pero las conclusiones son concretas. El ministro de Energía y Minas se fue la ministra de Justicia, que son los que tienen relación directa con el caso, pero también se ha aprovechado para desprenderse este gabinete, al menos en la forma de el ministerio que ocupaba, del señor Edmet Trujillo. Segunda vez que sale, ¿no? Y segunda vez que sale del mismo ministerio y que sin embargo sigue siendo una persona y un personaje en todo caso bien cercano al presidente de la República. Lo de la ministra de Educación, bueno, y estaba cuestionado por el tema del hospital precisamente de Moquegua, y lo de la ministra de Educación sí no tiene de momento ninguna explicación, o de repente sí, y la trae Carlos Alberto Adriancén, politólogo de la Universidad Católica, y también del Antonio Ruiz Montoya. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, se cortó la cabeza de Jorge Ramírez y algunos pensaban, bueno, ahí queda la cosa, ¿no? O sea, la pita siempre se rompe por el lado más débil. Pero Jorge Ramírez empezó a contar qué había pasado y ya no se pudo ocultar la verdad. Quería precisar quizás antes de que responda de que el interés de traer aquí a Carlos Adriancén es que es autor de una tesis presentada pronto en la Católica sobre relaciones entre empresarios y política. Y realmente la tesis se ha quedado un poco lenta porque estamos ante un tema grave que tiene que ver con eso, la mala relación que el Estado ha mantenido, en particular con una empresa, pero en torno a ella muchas otras. Bueno, para mí es una sorpresa, no tengo la respuesta sobre la ministra de Educación, pero más allá de la confusión, me parece que hay la salida, cómo se ha producido de los ministros, como ustedes han dicho, me parece que hay dos grupos claramente. Por un lado, Ministerio de Justicia y Energía, ¿no es cierto?, la ministra Trey, el ministro Liu, y por otro lado, Educación y el ministro Trujillo, que son otras las razones y que son para reducir costos, aprovechen esta coyuntura medio movida para que salgan, ¿no? Yo creo que en realidad esta salida intempestiva o esta importante salida de ministros del gabinete tiene que ver con las formas en cómo el ministro Vizcarra construye sus apoyos políticos, ¿no? Ya hemos visto que en otras oportunidades cuando algún ministro o algún personaje de primera línea del gobierno empieza a tener problemas que pueden mellar eventualmente la popularidad del presidente. Es pragmático, los aparta, ¿no? Sí, pero tiene que ver con que él no tiene partido político, él no tiene otras formas de apoyarse, digamos. En la popularidad que pueda tener precisamente su figura. Así es. ¿No? Entonces cualquier persona que melle esa popularidad tiene rápidamente los días contados probablemente, y por eso es que, como ustedes decían, ha habido una especie de nadie se hace cargo de lo que ha pasado, ¿no? El ministro de Energía y Minas, con una amistad de décadas con el presidente de la República, quien le pidió además que lo acompañara porque era un técnico en un cargo de responsabilidad más política que otra cosa, ¿no? El primero en ser separado. Claro, el tema con el ministro de Energía es que el reportaje que salió el fin de semana lo deja muy mal parado, ¿no? Y creo que se monta ese reportaje sirve de marco general para lo que sucede después, que no tiene nada que ver, entiendo yo, pero ya queda como la reunión entre el procurador Ramírez, el ministro, queda medio rara después de que se anuncie que el ministro había sido consultor de Odebrecht, ¿no? Carlos Adriancén, lo que más llama la atención de toda esta crisis es que se produce durante un periodo de interregno, sin Congreso y sin con oposición. Una oposición bajo silencio, porque hemos escuchado muy poco a los detractores de siempre de este gobierno. No, además las últimas encuestas mostraban que la popularidad del presidente Vizcarra iba en aumento, entonces tampoco se entiende por qué tendría que hacer esta movida tan amplia en este momento efectivamente donde no hay oposición política. Dar la impresión de que Odebrecht se bajó a 4 ministros, ¿no? ¿Para qué dar esa impresión? Que como bien señalas, no es así, pero finalmente después de la crisis con Odebrecht, 4 ministros menos. Pero quizás es una forma, quizás lo que el procurador Ramírez hizo, se iba a hacer de todas formas, y ellos sabían que no iba a quedar bien de cara a la opinión pública y que iban a exigir el pago de algo, ¿no? Y había que sacrificar probablemente a alguien, y eso es lo que se ha hecho en estos días. Yo creo que sinceramente el gobierno va a seguir en esa línea. Sí, pero hay un costo que se tiene que asumir políticamente. El gobierno, imagino, considera que cortando la cabeza de 2 ministros es suficiente, pero es el de haber ocultado precisamente esto y negado haber estado el gobierno en conversaciones, en negociaciones con Odebrecht.
¿no? Yo creo que el gobierno tiene serios problemas de comunicación política. O sea, la ministra de Justicia lamentablemente es una muy buena profesional, pero sale poco en medios y cuando sale no tiene capacidad de defender sus ideas, también me parece, por lo menos lo que yo he escuchado. Entonces, en general me da la impresión de que las personas o varios miembros del gabinete tienen poca capacidad para expresar o defender los puntos de vista del gobierno en la opinión pública, ¿no? Bueno, vamos a ver qué explicaciones nos trae el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, que ya está aquí en los estudios de RPP. Con él conversamos en unos instantes. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Adriancén. Tenemos que revisar nosotros nuestros titulares y regresamos con esa entrevista anunciada con el jefe del gabinete ministerial. Ya volvemos.